Dicen que cada aldea guarda un secreto, pero algunos secretos son tan oscuros que hasta la misma tierra intenta enterrarlos. En el corazón de África, donde el suelo se tiñe de rojo y los árboles susurran entre sí en la noche, existió un relato que los padres se negaban a contar en voz alta a sus hijos. Un relato sobre un padre cuya furia creció tan torcida, tan monstruosa, que la tierra misma recordó su crimen. La historia comienza con silencio. Un silencio tan denso que parecía que hasta el viento había huido, dejando a la aldea sofocada bajo su peso. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre, el de la niña que desapareció, o mejor dicho, la niña que fue arrebatada por las manos de su propio padre. Decían que cuando la golpeó contra la tierra, el suelo no solo tragó su cuerpo, tragó también su espíritu, sus gritos, su inocencia, y los transformó en algo inquieto, algo que jamás dejó de agitarse bajo la superficie. Y aunque pasaron muchas estaciones, el suelo donde desapareció aún tiembla por las noches. Algunos dicen que si acercas tu oído a esa tierra, todavía puedes escuchar su corazón latiendo. Otros susurran que, si permaneces demasiado tiempo, los golpes vuelven a sonar como si la tierra reviviera su sufrimiento. ¿Qué clase de padre podría hacer algo así? ¿Qué tipo de maldición puede nacer de esa sangre? Esta noche escucharás la verdad de un relato que los ancianos intentaron enterrar. El relato del padre que molió viva a su hija. La aldea de Odu, en lo profundo de la sabana del norte, era un lugar construido sobre el ritmo. Cada mañana comenzaba con el golpeteo de los morteros, mientras las mujeres trituraban el mijo hasta hacerlo harina fina. El sonido resonaba como un latido a través de la tierra, constante, reconfortante, familiar. Los hombres se levantaban con el sol, con sus lanzas brillando mientras marchaban a los campos de caza. Las risas de los niños se mezclaban con los cantos de los pájaros al amanecer. Para cualquier viajero, Odu parecía intocada por la tristeza, una aldea en armonía con su tierra. Su gente era orgullosa, unida por la tradición, los rituales y el respeto a los espíritus invisibles que caminaban entre ellos. Los viejos griots se sentaban bajo los baobabs, narrando historias de héroes y monstruos. Los tambores sonaban en los festivales, llevando voces al cielo nocturno, como si llamaran a los ancestros mismos a danzar. Pero bajo esa superficie de celebración y paz, las sombras crecían. El pueblo de Odu, aunque bendecido con suelo fértil, vivía bajo el miedo constante de enfadar a los espíritus. Cada sequía, cada enfermedad, cada cosecha perdida era vista como castigo de ancestros ofendidos o promesas incumplidas. El padre en el centro de este relato se llamaba Kofi. Fuerte, severo, respetado entre sus pares, su vida era un retrato de disciplina. Trabajaba más duro que la mayoría, hablaba menos que la mayoría, y en sus ojos cargaba una oscuridad que incomodaba incluso a sus vecinos. Tenía una hija, Aveni, cuya risa podía espantar tormentas, cuyos ojos brillaban como el reflejo de luciérnagas sobre el agua. Ella era la alegría de la aldea, un niño de belleza y promesa. Pero donde otros veían luz, Kofi veía otra cosa. Algunos decían que envidiaba su libertad, su juventud, su espíritu. Otros murmuraban que una sombra lo poseía, torciendo su corazón contra su propia sangre. Los murmullos comenzaron pequeños. Aveni se acercaba demasiado al río al anochecer, y los ancianos murmuraban presagios. Una noche regresó pálida, diciendo que había escuchado tambores en el bosque donde no había festival. La mirada de Kofi se endureció, y los vecinos escucharon su voz rugiendo como trueno en su choza. A la mañana siguiente, Aveni sonrió, aunque en las comisuras de su boca se escondía el miedo. Pero Odu era un pueblo que lo notaba todo. Notaron cómo el temperamento de Kofi se encendía más a menudo, como la risa de Aveni se apagaba poco a poco. Vieron cómo ya no acudía al lugar de molienda al amanecer, cómo apresuraba el paso junto al árbol sagrado donde dejaban ofrendas. Y notaron otra cosa. La tierra alrededor de su casa parecía removida, como si algo inquieto arañara desde abajo. Los niños decían escuchar llantos ahogados cuando jugaban cerca,
hasta que sus madres lo silenciaban con advertencias. El golpeteo de los morteros, antes ritmo de vida, empezó a cambiar. Sonaba hueco, inquietante, como tambores que anuncian la guerra. Y entonces, una noche, ocurrió. Los vecinos despertaron con un golpeteo en plena medianoche. Pesado, furioso, demasiado fuerte para ser grano, demasiado violento para ser ritual. El sonido atravesaba la oscuridad, golpeando el corazón de quienes lo escuchaban. Se quedaron en sus casas, aterrados, abrazando amuletos y susurrando plegarias. Sabían que lo que ocurría en la choza de Kofi no estaba hecho para ojos humanos. Al amanecer, Aveni había desaparecido. Kofi permanecía en silencio, su rostro tallado en piedra. No hubo funeral. No hubo tumba. Cuando preguntaron, solo dijo que la tierra había tomado lo que exigía. Las semanas pasaron. Pero por la noche, el golpeteo regresaba. A veces suave, a veces ensordecedor, pero siempre inhumano. Y entonces, la tierra empezó a sangrar. Manchas oscuras brotaban alrededor de la choza de Kofi, impregnando los pasos de quienes se acercaban. Los niños aseguraban ver una mano surgiendo del suelo, con dedos desgarrados, arrastrándose antes de desvanecerse. Las mujeres lloraban frente a sus morteros, porque cada golpe contra el grano parecía mezclar gritos con el eco de madera. Los ancianos intentaron rituales, pero ni los más poderosos encantamientos lograron callar lo que había sido desatado. La noche se volvió insoportable. Nadie dormía. Nadie osaba moler después del anochecer. Todos sabían, Aveni no había sido enterrada. Había sido golpeada viva dentro de la tierra. Y su espíritu no descansaría jamás. Y así la maldición se extendió. Las familias abandonaron sus casas. Los cultivos se marchitaron aunque la lluvia caía. Las sombras caminaban sin dueño. Odu se convirtió en un pueblo perseguido, no por forasteros, sino por los llantos de su propia hija. Una noche, los aldeanos se reunieron en el lugar de molienda, desesperados. Trajeron amuletos, sacrificios y oraciones. Rogaron a Kofi que confesara, pero él permaneció inmóvil. Entonces, el suelo tembló. Un sonido emergió, lento al principio, luego ensordecedor, el golpeteo, más fuerte que nunca. La tierra se abrió bajo sus pies. Y de la grieta, emergió algo. No era Aveni como antes. Su forma estaba torcida, su piel pálida como ceniza, sus ojos brillando como fuego que quema. Sus manos, rotas, golpeaban con fuerza más allá de lo humano. Se alzó del suelo, su grito desgarrando el aire, un chillido que atravesó carne y hueso. Los aldeanos cayeron de rodillas, pero el sonido los atravesó por dentro. Kofi permaneció inmóvil, sus ojos fijos en los de ella. Por primera vez, su rostro de piedra se quebró. El golpeteo se intensificó, aunque ningún mortero golpeaba, como si la tierra misma marcara el ritmo de su furia. Ella extendió sus dedos rotos hacia el padre que la había traicionado. Y en ese instante, la tierra lo tragó. Su cuerpo descendió gritando, arrastrado por el mismo suelo que ocultaba su crimen. Los aldeanos huyeron, pero el golpeteo los persiguió, resonando en sus oídos mucho después de abandonar la aldea. Hasta hoy, en Odu nadie muele grano de noche. El nombre de Aveni solo se pronuncia en oración. Pero algunos dicen que la tierra aún tiembla, que los golpes continúan cuando la luna está llena. Un recordatorio del pecado de un padre y de la venganza de una hija. Así, la historia vive, no como simple relato, sino como advertencia. Porque en Odu, dicen, la tierra recuerda todo. Cada golpe, cada grito, cada traición. Y a veces, devuelve lo que fue enterrado. Dime, si acercaras tu oído al suelo esta noche, ¿qué escucharías? ¿El latido de la tierra? ¿O el golpeteo de una hija que se niega a ser olvidada? Y así termina este relato, pero su sombra permanece. Los gritos del pasado, las maldiciones de los olvidados,
y las advertencias de nuestros ancestros siguen vivas. Recuerda, en cada susurro del viento, en cada sombra que cruce tu camino, puede esconderse una historia esperando ser contada, una que podría reclamarte, si te atreves a ignorarla. Si este relato te ha estremecido o te ha hecho reflexionar, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si deseas escuchar más historias como esta, suscríbete, porque en África, la noche nunca está en silencio, y los muertos nunca se han ido del todo.